Desde el lunes de esta semana te estamos explicando, y lo explican los funcionarios de cada ministerio, la importancia que tienen en el organigrama del Estado. Te lo vinieron explicando Ciencia y Tecnología el lunes. Ayer explicó el Ministerio de Turismo y Deporte en forma muy contundente y clara. Y hoy es el Ministerio de Transportes el que nos va a contar a ustedes, ¿no? ¿Por qué sirve que el Estado tenga un Ministerio de Transporte? Buenas noches, está Jimena López, que es secretaria de Gestión, y si se presentan les agradezco. Bueno, buenas noches. ¿Qué tal, Jimena? Gracias por venir. Marcos Farina, secretario de Articulación Interjurisdiccional. Carlos Vitor, subsecretario de Política Económica y Financiera de Transporte. Patricio Hogan, subsecretario de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante. Bien. Jimena, ¿por qué la importancia del Ministerio de Transporte que, bueno, mi ley dice afuera, ¿no? La importancia del Ministerio de Transporte tiene que ver con que es un ministerio que atraviesa la vida cotidiana de las personas, tanto en el índole turístico, comercial, y tiene que ver con la posibilidad de generar accesibilidad y conectividad en la octava geografía más grande del mundo, que es Argentina. Por ahí, no sé, a ver, quienes no están en el sistema, es algo que tenemos comúnmente, que tiene que ver con que nosotros tomamos un colectivo, podemos tomar un avión, podemos ver un barco, un tren. El tema es saber que es un sistema que particularmente tiene contratadas más de 453.000 personas, que son 47.000 empresas en el sistema argentino. Me parece que hay que tener en cuenta que cuando hablamos de para qué le sirve un ministerio, particularmente sirve a la vida de las personas y al comercio. Y cuando hablamos del ministerio particularmente de transporte, hablamos de la forma en que se conectan las diferentes modalidades del transporte. El tren, el colectivo, el barco, los camiones. Y por ejemplo, en trenes específicamente, una de las cuestiones que está en discusión ahora es el tema de privatización, sí. Privatización no. Bueno, en trenes en la Argentina, cuando se privatizó, se perdieron 38.000 kilómetros de vías. Murieron pueblos. Murieron pueblos. Que ahora se están recuperando de una forma notable, sí, porque eso emociona, como cuando el tren vuelve, vuelve la vida a esos pueblos. Y en esto de hablar cuando hablan de eficiencia, a ver, el transporte tiene que ver con la vida de las personas. En esto que vos decís, pueblos que se han asentado alrededor de la dinámica del tren porque había una fábrica que trasladaba determinado elemento, determinado producto, como fue el cemento en su momento. Y me parece que hay que tener en claro que lo que hace es justamente acercar personas a diferentes puntos del país, de las provincias en este caso. Y me parece que, por ejemplo, a mí me parece que es muy gráfico lo que pasó con trenes, porque de tener 38.000 kilómetros en todo el país, uno de los sistemas más grandes que había en América Latina, pasamos a tener 1.000 kilómetros con posibilidad de ser circulados. Y nosotros crecimos en esta gestión en 3.000 kilómetros más, en el arreglo de estaciones, en la conectividad de 75 localidades. Esto que vos decís, devolverle la vida a las localidades. Bueno, eso sería inviable. Es increíble, de tener 38.000 kilómetros, ¿cuántos quedaron en 1.000 kilómetros? 1.000 kilómetros. Ahí fue el menemismo, para el ramal que para, ramal que cierra, y eliminó todo, y así no fue, ¿no? Sí, y no solamente la lógica de ramal que para, ramal que cierra, sino también la lógica de solamente apuntar a engordar determinados sectores, claro, y dejar por fuera la posibilidad de vida de las localidades. Marcos. Sí. Bueno, la verdad tu función, que Milei quiere eliminar. Sí, nosotros estamos muy preocupados. Mi función específicamente es la interrelación con todas las provincias. Manejamos lo que es el Fondo Compensador Interior, que también hay que aclararlo y hay que ser muy práctico. En el año 2018, cuando Mauricio Macri le pide a los gobernadores que firme el pacto fiscal, en el pacto fiscal se estableció que cada jurisdicción, cada provincia se hacía cargo de los subsidios del transporte. Hoy el gobierno nacional está aportando al sistema de transporte del interior, de las provincias, los municipios, más del 1.300%. Digamos, en el año 2019, Macri presupuestó para el sistema de transporte del interior 6.000 millones de pesos. Nosotros este año vamos a aportar al sistema de transporte del interior para beneficio de los ciudadanos, de los usuarios del sistema de transporte, más de 85.000 millones de pesos. Porque hay que recordarle a la gente que nos está mirando que cuando hablan de eliminar subsidio, le va a aumentar
drásticamente el precio del colectivo, del transporte o del tren. No hay dudas, ese es el fondo compensador interior que este gobierno nacional está aportando a lo que es el sistema de transporte de las provincias, que es de competencia de las provincias. Nosotros lo que menos hacemos es un aporte del gobierno nacional a su sistema de transporte, que obviamente Milei o Patricia Bullrich son Macri, y obviamente Macri hizo firmar a los gobernadores el pacto fiscal y claro, no tengo duda que las provincias se van a quedar sin ese fondo, ¿no? Carlos Víctores. Sí, es un poco la administración de las compensaciones tarifarias al transporte, porque de eso se trata. Si no se incrementan las tarifas, aporta el Estado la diferencia. Si este aporte del Estado no estuviera, los usuarios tendrían que pagar el boleto muchísimo más caro de lo que lo pagan hoy en día. Y esto lo hacemos a través de la administración del Sistema Único de Boleto Electrónico, que ha estado bastante denostado últimamente. El SUBE tiene 2.000 millones de transacciones. Que Jorge Macri quiere eliminar. Exactamente. Dice que no sube. Asumiendo que es un plastiquito que lo revolea, y no es un plastiquito. Sí. Atrás de ese plástico que sirve para pagar hay todo un sistema que administra los subsidios de cada una de las personas y de cada uno de los sistemas de transporte a lo largo del país donde está implementado SUBE. Son 18.500 unidades de transporte colectivos en el AMBA, 6.500 en el interior al día de la fecha. Nos faltan otras 6.500 incorporar, que lo estamos haciendo, y por eso, digamos, digo el número de cantidad de transacciones, porque, digamos, atrás de eso son 75.000 millones de pesos que, por supuesto, las tarjetas de crédito, de débito, quisieran ir a cobrar una comisión. Pero es mucho más que eso. Es que un vecino de San Salvador de Jujuy venga con su SUBE que usa allá para ir a su trabajo y pueda pasear en Buenos Aires o hasta en Ushuaia mismo, digamos, que es la administración. Bien, clarísimo. Y Patricio Hogan, que todo el tema puertos, que también es muy importante, ¿no? Sí, tal cual. La verdad que uno lo escucha hablar a Milei, a Patricia Bullrich, y es fácil hablar desde la tribuna, desde el desconocimiento y sin responsabilidad de gestión. La verdad que lo que se precisa es un Estado sólido, un Estado presente, un Estado eficiente e inteligente. Y tenemos un ejemplo. Recién hablábamos de los años 90, las privatizaciones. Nosotros sufrimos también la privatización de lo que se conoce vulgarmente como la hidrovía, que es la vía navegable troncal. Durante 25 años, manejado por empresa privada, sin inversión dentro de esa vía. Y hablamos mucho navegable del Canal Magdalena que ustedes ahora están rehabilitando, ¿no? Exactamente. Bueno, nosotros desde el año 2021, el Estado Nacional, a través de la Administración General de Puertos, toma el control, la administración y la gestión de esa vía navegable, por donde transita más del 80% del volumen de nuestro comercio exterior argentino. Y todo lo que se está recaudando por parte de la Administración General de Puertos, del Estado, como nunca se había dado, es reinvertido en la vía navegable. Nosotros estamos mejorando el sistema de navegación con nuevos y mejores centros de comunicación, con nuevos y mejores centros de monitoreo. Hoy tenemos digitalizada la vía navegable en toda su traza. Y esa información es puesta a disposición de los usuarios. Claro. Hoy contamos con información precisa, clara y transparente de qué pasa y cómo podemos hacer para seguir mejorando los beneficios de esta vía navegable. Jimena, ¿y qué pasa si la Argentina se queda sin Ministerio de Transporte o si se elimina? Particularmente, en general, todos los ciudadanos de alguna u otra manera reciben algún tipo de subsidio desde el transporte. En general, los usuarios y las usuarias del sistema. Entonces, me parece que pensar en la eliminación de un Ministerio de Transporte es pensar también en liberar las tarifas, por ejemplo, de las cargas comerciales, porque el Ministerio de Transporte no solamente transporta personas, también nos dedicamos a todo lo que tiene que ver con la conectividad comercial, lo cual, de verdad, pensar en un sistema que estuviera totalmente por fuera del Estado, primero sería inviable y segundo, sería otro atentado más a los sectores más vulnerables. Bien. Liberar las tarifas, me imagino también, por ejemplo, obviamente de los aviones, del transporte de los colectivos para el turismo y demás, o sea, quedaría al mercado. Eso por un lado. Y por otro lado, puntualmente con el tema de los aviones, pensemos que nuestra aerolínea soberana, que es Aerolíneas Argentinas, conecta
más de 22 ciudades, que no tiene que ver con la densidad demográfica de la ciudad, porque hay ciudades que son muy importantes como San Juan, Formosa, La Rioja, Catamarca, que son conectadas a través de aerolíneas argentinas, que otras empresas, como no las consideran rutas competitivas, no ofrecen su servicio. Entonces, no solamente tiene que ver con el valor de la tarifa de cualquiera de los boletos que vos nombraste, sino también con el tipo de transporte, a qué puntos del país va a llegar. ¿Sí? Entonces me parece que hay que entender que desde el Ministerio de Transporte de la Nación lo que se conecta es de norte a sur todo el país, de las diferentes modalidades. Incluso pensemos en cómo se desarrollarían las economías regionales si nosotros desde el Ministerio no tuviéramos intervención en la tarifa de referencia al comercio, de la logística de ese comercio. Entonces, de verdad es mucho más complejo que decir se elimina un ministerio, tal ministerio no sirve. Tanto Milei como Patricia creen que justamente la demagogia de su discurso tiene que ver con achicar el Estado. Cuando achicamos el Estado es porque realmente no entendemos la complejidad de lo que es administrar un país. Yo quería plantear justamente esto respecto a las vías navegables. Si no existe el Ministerio de Transporte, ¿cómo se maneja eso? Nosotros tenemos, obviamente es imposible, tenemos 32 puertos públicos. Son 101 puertos en todo nuestro país. 32 puertos públicos y estamos próximos a que se inaugure en Chaco, Las Palmas, el número 33, seguramente el mes que viene. Y ahí está el Estado presente, con una mirada estratégica y teniendo en clara cuál es la función del Ministerio, cuál es la función de los puertos y la importancia de fortalecer y potenciar los puertos a través de la logística. Los puertos son la entrada del mundo y la salida de nuestros productos hacia el mundo, ingreso de divisa, es trabajo, es fortalecimiento de economías regionales y la inversión que hace desde el Ministerio de Transporte a través de la subsecretaría a los puertos públicos en infraestructura, en equipamiento, en mejora de accesos, bueno, en Ushuaia... O sea, no habría equipamiento, si el Ministerio de Transporte no existe... ¿Quién va a financiar toda esta obra pública? ¿Cómo se equipa? Que no lo hace el privado, porque son puertos públicos, entonces la inversión es del Estado Nacional en conjunto con los estados y hemos provinciales. visto ya en algún puerto privado, caso Vicentín, cómo transfugiaban y utilizaban para otros fines non santos, ¿no? Bueno, y ahí tenemos otra vez al puerto también de Santa Fe, moviendo nuevamente carga. Claro. Bueno, son puertos públicos que durante la gestión de Macri se les dio la espalda y habían cerrado su operatoria. Hoy volvemos a recuperar carga, volvemos a recuperar trabajo, volvemos a recuperar la logística portuaria nacional, con una mirada netamente federal, desde Formosa hasta Tierra del Fuego, Ushuaia. Ahora, ¿no puede haber en la intención de cerrar el Ministerio de Transporte la de privatizar los puertos, por ejemplo? Bueno, habría que preguntarle. Cuando uno lo escarba un poquito, tanto a Milei como a Bullrich, no tienen respuestas ante algunas preguntas. Entonces habría que escarbar un poquito más, pero puede ser ese razonamiento. Milei abraza mucho la política de los años 90, de privatizaciones, así que no sería ilógico que tenga ese pensamiento. Ahora, ¿y en otros países del mundo cómo es? No, tenés la Autoridad Portuaria Nacional y después tenés los puertos, que son algunos provinciales, otros puertos son privados, es similar en el mundo también. ¿Y hay países en el mundo en donde no exista el Ministerio de Transporte? No, en general hoy estábamos hablando, justamente tuvimos una reunión con cámaras del sector que representan el transporte urbano. En todos los lugares del mundo, inclusive la intervención de lo público sobre el transporte es muy grande porque tiene que ver justamente con equilibrar tarifa, con poder generar condiciones de viaje para las personas. ¿Vos Regular. Vos pensás que nosotros Sí, el dejáramos desarrollo del liberado país también. algo que por ahí no se ve, que creo que preguntaba tu compañero. Hay una parte del boleto, de la tarifa urbana, que se compone de atributos sociales, ¿no? Que tiene que ver con personas con discapacidad, excombatientes de Malvinas, personas que reciben la UH. Todas esas personas jubilados con la mínima, personal de servicio doméstico formalizado. ¿Cómo haría en alguien que no cree en el Estado para que esa gente a su vez reciba un subsidio a su tarifa del 55%? El privado no se lo va a dar, está claro. Cuando vos generás todo en manos del privado, lo que generás básicamente es una competencia, un darwinismo social, y eso, quienes hemos estudiado también algunos fenómenos, sabemos que no se puede dejar librado, no existe la mano del libre mercado en esto. Marco. Es más, un dato clave. En noviembre del año 2021, el Ministerio de Transporte, por una decisión de Sergio Massa y el ministro de Transporte en su momento, Alexis Guerrera, sacó una resolución
incorporando el atributo social a lo que es la SUBE. Porque antes del año 2019 no había atributo social, solamente tenían atributo social los porteños. Claro. A partir del año noviembre del año 2021, el atributo social, por una decisión política de Sergio Massa y Alexis Guerrera, todo el mundo que tiene SUBE es beneficiario del atributo social. El 40% en el interior de los ciudadanos y personas que utilizan el transporte público de pasajero automotor tiene algún beneficio social. ¿Qué quiere decir? Que el Estado Nacional le subsidia directamente a ese pasajero el 55% del boleto del pasaje. Digamos, sobre un pasaje de 100 pesos, un jubilado, un pensionado, un excombatiente, una empleada doméstica, paga el boleto 45 pesos. Los otros 55% los absorbe el gobierno nacional. Recién hablaste de unas reuniones con algunas cámaras del sector. Les pregunto si ustedes tienen que interactuar todo el tiempo con privados, si están preocupados por esto que está planteando Javier Milei y qué les dicen a ustedes. Sí. La verdad que el sistema de transporte está regulado en el mundo. La intervención del Estado en el sistema de transporte existe en el mundo. Obviamente la preocupación de una desregulación del sistema del transporte sería algo totalmente ilógico y la verdad que no tienen el conocimiento o la capacidad para plantear semejante locura, porque es una locura. Hoy hablar de un sistema de transporte de pasajeros como de carga, como bien lo manifestó Jimena, sería una locura. Bueno, les agradezco, clarísimo, ¿no? Además hay que recordar, ¿no? El transporte urbano en la capital federal subvencionado. Sí, Así es. sí. Muy subvencionado, ¿no? Muy subvencionado. Muchas gracias a los cuatro, por expresar a todos ustedes la tarea, en este caso, del Ministerio de Transporte. Mañana, obras públicas. Otro de los ministerios que Milei dijo, afuera. Obra pública a los privados. Hay 6.500 obras públicas hoy en realización en la República Argentina. Mirá si el privado, a ver si las hace.